Bienvenidos hermanos, Dios bendice sus vidas. Vamos a continuar con las enseñanzas que tenemos los días miércoles y estamos culminando acerca de las 3 marcas bíblicas de la iglesia, que es la exposición de la palabra, que es la correcta utilización de los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, y la aplicación correcta de la disciplina en la iglesia. Entonces estas son marcas que muestran justamente una salud bíblica dentro de la iglesia. Hemos visto el miércoles pasado acerca del bautismo y hemos comprendido que es justamente un sacramento muy importante que nos lleva a entender y a comprender la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario, siendo todos bautizados en su muerte y obteniendo la purificación y la limpieza de nuestros pecados. Esta noche vamos a ver lo que es el segundo sacramento, conocido como la Santa Cena. Y vamos a tomar muchos textos bíblicos para poder aplicarlo y poder desarrollarlo. Por mucho tiempo, y especialmente la iglesia moderna, cuando hablo de la iglesia moderna, es la iglesia que tiene parte de hace aproximadamente los últimos 100 años, donde se ha escapado a causa del modernismo. Todos hemos sido víctimas de grandes confusiones y extravíos peligrosos, puesto que se ha dejado de lado los principios revelados en las Escrituras y se ha caído peligrosamente en la escuela interpretativa individual o privada de distintas personas y que se han transmitido justamente conceptos que humanamente parecían ser ciertos o agradables o que ya realmente sentíamos que así era, pero cuando la Escritura empieza a mostrarnos cuál es el propósito y cuál es la verdad escritural, es cuando debemos nosotros poner en la balanza de lo que nosotros consideramos como verdad y poder decir si realmente lo que yo decía o creía a la luz de las Escrituras tiene verdaderamente asiento bíblico convincente o no. Y creo que estos últimos 100 años en la iglesia han pasado cosas muy fuertes, muchos extravíos, porque se ha tomado costumbres y tradiciones y dogmas que por lo general tienen mucho que ver con la interpretación privada del hombre y no con la verdad revelada en la palabra. Entonces, creo que todos de alguna manera hemos sido víctimas en distintos lugares donde hemos nacido, crecido espiritualmente, de hacer uso de la palabra de Dios con un velo o con unos anteojos, unas gafas subjetivas de lo que nosotros así entendíamos, así lo practicábamos. Pero cuando Cristo quita nuestros velos, cuando empezamos a comprender y a entender de otra manera la palabra del Señor con el sentido original de la revelación bíblica, no nos queda otra cosa más que corregirnos y enmendar el daño que ha causado nuestra ignorancia peligrosa y empezar a agradar a Dios conforme a lo que Él ha establecido. Principalmente porque hemos tomado la primera marca que hemos hablado acerca de la exposición bíblica, la palabra de Dios. Hemos comenzado diciendo que Pablo escribía a Timoteo y decía: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y comienza a decir para qué es útil: para enseñar, para corregir, para convencer, para instruir. Entonces, si yo tomo la utilidad de la palabra de Dios inspirada por el Señor, va a producir en mí los cambios que necesitamos. Entonces, hay muchos puntos discutibles dentro de esta doctrina. La doctrina del bautismo como la doctrina de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque hay puntos que vienen de discusiones prácticamente desde hace 6 siglos, ¿sí? 600 años atrás. Entonces no pretendo que esta noche usted y yo podamos romper esa discusión, pero sí podemos ver nosotros objetivamente la Escritura. ¿Por qué? Porque hay cosas que la Escritura no dice. Hay cosas que la Escritura sí las dice claramente.
Y hay cosas que muchas veces se interpretan de las cosas que no se dicen y se transforman en dogmas. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Por ejemplo, en la Biblia no dice desde qué edad una persona se puede bautizar. Y por eso es que hay distintas corrientes y distintas interpretaciones de bautismo. Por ejemplo, hay quienes bautizan niños, infantes, bebés, y hay quienes bautizan a los adultos por pedido propio del bautismo. Tampoco la Biblia dice si es por inmersión total, por aspersión o por rociamiento. Y hay quienes con una forma lícita, con fidelidad y con fe y con amor a la palabra, practica el bautismo, pero uno lo hace por inmersión total, otros por aspersión y otros por rociamiento. En fin, son cosas que podríamos decir que son doctrinas secundarias, no son absolutas. Las doctrinas absolutas son cosas que no puede haber discusión. Por ejemplo, que Dios es uno en 3 personas. Es una doctrina absoluta. No puede haber discusión, por más que hay algunos osados y atrevidos que se atreven a discutir cosas así, cosas que yo no voy a discutir con nadie, porque son cosas que son absolutas y que uno debe ejercer fe. Por ejemplo, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo son doctrinas absolutas, ¿sí? La iglesia es una doctrina absoluta, el cuerpo de Cristo, Cristo en la cabeza. Doctrina absoluta de que Cristo murió en la cruz del Calvario, sin embargo muchos pueden decir que no murió Cristo en la cruz, por eso hay algunas sectas que salen diciendo esto. Doctrina absoluta como la resurrección de Jesucristo, hasta el mismo apóstol Pablo está diciendo si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. También encontramos la doctrina absoluta de que Cristo viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Pero dentro de esas doctrinas absolutas encontramos que hay doctrinas secundarias. Y esas doctrinas secundarias es por lo general donde tenemos ciertos puntos en discusiones o diferencias con otros hermanos. Pero por ser doctrinas secundarias, el consejo justamente es no caer en la cuestión de rivalizar y de pelear y discutir por doctrinas secundarias. Por ejemplo, hay quienes comen morcilla. Hay otros cristianos que no comen morcilla. Hay cristianos que toman vino, hay otros cristianos que no toman vino. Hay iglesias que las mujeres usan polleras y hay otras congregaciones que se le permite a la mujer usar pantalón. Hay algunas congregaciones que las mujeres no pueden usar maquillaje ni tintura para el cabello. Hay otras iglesias que sí lo permiten. Entonces no podemos rivalizar, no podemos entrar en pleito y no podemos tratar como si fueran que no son hermanos aquellos que tienen su convicción en doctrinas que son secundarias. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas afectan la soberanía de Dios, la salvación de parte de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo, el advenimiento de Cristo. Son cosas que nosotros no las vamos a cambiar. Lo crea así o no lo crea así, Cristo viene. Si viene antes el arrebatamiento, después el arrebatamiento, no hay arrebatamiento, si hay milenio, ¿cuándo es el milenio? Hay tantas discusiones, eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin? Que Cristo viene. Y va a haber un final, y va a haber un juicio final. La Biblia lo dice. Entonces, con temas como, por ejemplo, la doctrina del bautismo y de la Santa Cena, hay puntos de discusiones. Pero hay cosas que se pueden ver claramente en la Escritura de, por ejemplo, acerca de la Santa Cena, la mesa del Señor. Podemos ver en esta noche la tipología que tenía la mesa del Señor en el pueblo de Israel, como primer punto. Segundo, vamos a ver la Santa Cena como una expresión doctrinal en la historia. Cómo era antes de la Reforma y cómo era después de la Reforma. Hubo algunos cambios que han sucedido. Y por supuesto vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los distintos nombres bíblicos en cuanto a la Santa Cena del Señor. Cómo se las menciona, cómo aparece en la Biblia. Y tenemos que ver también cuál es el propósito y por supuesto se va a desprender al final de esta enseñanza la pregunta: ¿quiénes pueden participar de la mesa del Señor y quiénes no pueden participar de la mesa del Señor? Y eso nos va a llevar a concluir en cuanto a qué pasa con los que participan indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces tenemos por lo menos 2 horas de enseñanza. ¿Va a aguantar? ¿Sí? Vamos a tratar de terminar a las 10 en punto, si así Dios quiere,
porque son temas muy importantes que aprenderlo. Probablemente muchos de los que ustedes están acá, a lo mejor nunca tuvieron una enseñanza exegética, no panorámica, de estos tipos de doctrinas. Las enseñanzas panorámicas son pinceladas, pero las enseñanzas exegéticas son detalladas, minuciosas. Y la mejor comprensión es cuando uno puede hacer lo que dice justamente Isaías 28:10, creo que dice, que la mejor manera es ver mandamientos tras mandamientos, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Es la forma de poder tener una interpretación genuina. Vamos a comenzar viendo la analogía. ¿Qué es la analogía? La tipología o el ejemplo, algo como figura que iba a mostrar justamente la cena del Señor que tenía el pueblo de Israel. Si hablamos de cena, ¿de qué hablamos? ¿De estudiar libros? ¿De darnos una ducha? ¿De salir a pasear? ¿De qué hablamos de cena? ¿Ustedes van a cenar más tarde? ¿Sí? ¿Qué van a cenar? ¿Un buen libro? ¿Un buen programa de televisión? No. Cuando hablamos de cena, ¿de qué hablamos? Dígalo fuerte, ¿de qué? Comida, ¿sí? Aunque no es bueno cenar mucho de noche, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de cena, estamos hablando de comida. ¿Por qué se menciona, por qué se utiliza la palabra cena y no el almuerzo del Señor? Podríamos preguntarnos si nos referimos a comida, encontramos que hay, por lo menos naturalmente y biológicamente, 4 comidas durante el día, ¿sí? ¿Por qué no es el desayuno del Señor? ¿Por qué no es el almuerzo del Señor? ¿O la merienda del Señor? ¿Por qué aparece bíblicamente conocido como la institución de la Santa Cena o la Cena del Señor? Tiene un propósito, tiene un significado y tiene el carácter de institución. Algo instituido es algo establecido como una ordenanza. Y para que comencemos nosotros esta enseñanza de esta noche debemos comprender que la Santa Cena es uno de las dos ordenanzas o llamados sacramentos conocido como institución del mismísimo Señor Jesucristo. Jesucristo ha puesto esta ordenanza y lo ha hecho con un solo propósito, que sea de un carácter conmemorativo, recordatorio de su persona, de su presencia. Entonces, si nosotros entendemos que este es el punto principal de la mesa del Señor, debemos ver cuál es la tipología de la mesa del Señor o de la Santa Cena que aparece en el pueblo de Israel. Habla de comida. Y si no fuese importante para Dios lo que nosotros comemos, no diría nada en cuanto a la Biblia acerca de lo que comemos. Pero si usted se pone a ver, desde el mismísimo Génesis capítulo 2 y aún en capítulo 1, en el día de la creación, está diciendo lo que hay que comer. Produzca la tierra hierba y árboles que dé fruto y que su fruto esté en su semilla y que sean frutos, árboles y semillas para comer. Ya comienza hablando de lo que debemos comer. Es más, la caída del pecado universal de toda la gente en un solo hombre fue a causa de lo que comió. ¿Sí o no? O sea que la comida tiene mucho que ver. Por algo, fíjense en que cuanto a la ley levítica dice que no comamos grosura. ¿Sí? ¿Qué es la grosura? La grasa. ¿Qué es lo más rico que un asado argentino? Y el colesterol y el triglicérido se va para arriba, ¿no es cierto? Pero fíjense, lo más saludable. La ciencia hoy está descubriendo, por ejemplo, o mejor dicho, redescubriendo la gran utilidad de una semilla llamada quinoa. ¿Es conocido esta semilla? ¿Se escuchó hablar de la quinoa? Es una semilla que después del huevo y la leche está en tercer orden de lo que sería la base alimenticia más completa para el ser humano. Ahora, ¿por qué digo que se está redescubriendo? Porque ese era uno de los alimentos principales de los pueblos originarios como los incas. Pero con la llegada de McDonald's y de Pumpernickel y tantas comidas, la papa frita, el rey de la papa frita o el sándwich de milanesa,
hemos dejado de lado todo lo que puede ser sano y hemos empezado a ver que el problema o la enfermedad del siglo XXI es la obesidad. Y es un tema peligroso. Por algo Dios en sus leyes alimenticias al pueblo de Israel en el desierto le puso qué debía comer por una cuestión de preservar al pueblo durante el peregrinaje, de cuidar su salud y de tener bien en claro qué debían comer y qué no debían comer. Pero lo que podemos ver nosotros aquí, por ejemplo, yendo a Levítico capítulo 7, vamos a ver que lo que está diciendo Levítico capítulo 7 es la continuidad de las leyes sacrificiales que comienza en el capítulo 6. Y para poder tener bien en claro, habla en el versículo 19, por ejemplo, después leo a usted entero, yo por una cuestión de tiempo no leo todo el capítulo, pero usted léalo después en su casa. Vamos a ver, por ejemplo, desde el 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido el día en que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Pero si comiere la carne del sacrificio de paz al tercer día, dice, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, y el fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Y acá aparece, por ejemplo, toda persona limpia podrá comer la carne. Hay tipologías que uno ve, si uno se pone a ver los demás versículos, tipología que habla de un ritual a la hora de comer una ofrenda sacrificada como ofrenda de paz, ¿sí? Todo esto encierra justamente la ley, lo que Dios permitía en cuanto a lo que se debía comer como un sacrificio ritual de paz. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que la Escritura comienza diciendo, por ejemplo, para dar mayor amplitud a esto, en el día de la Pascua. Cuando se establece la Pascua, lo encontramos en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Si usted va a Éxodo capítulo 12, usted va a encontrar allí que justamente la noche de la liberación, ¿sí? La noche de la liberación del pueblo de Israel, tomaba justamente el significado, la tipología de la liberación al cordero pascual o al cordero que se sacrificaba para que esa noche coman, pinten con la sangre el dintel de las puertas, y de aquella noche el juicio de muerte pase por encima de aquellas familias que habían pintado el dintel con la sangre. Entonces, todo esto es figura de Cristo. Todo esto es figura de Cristo. Pero para que ustedes puedan ver, le dejo también para que lea todo el capítulo 12, van a encontrar, por ejemplo, el versículo 27, 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad el manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre. ¿Qué está hablando? De una ordenanza. La Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto, ¿sí? Por eso es que Cristo es nuestra Pascua, porque nuestros pecados y nuestra esclavitud quedó atrás a causa del sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios. Pero el versículo 27 dice, 26, y cuando, está hablando de la generación, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué significa esto? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
esta tipología de este ritual de comer un cordero y sacar la sangre habla justamente de Cristo. Y si bien es cierto, ellos no entendían, no sabían que esto era la Santa Cena, pero podemos ver nosotros que esto era una noche, era una cena que se hacía. ¿Por qué? Debían comer apresuradamente porque bien termines tenían que salir. Era algo que mostraba una rapidez, una prontitud. Lo que leíamos en Levítico justamente hace referencia a una comida hecha con una ofrenda de paz, una ofrenda sacrificial de paz. Y si podemos nosotros relacionarnos con la ofrenda de paz que es Cristo Jesús, lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 1, no lo busquen, ya lo saben de memoria, que dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero, hay una ofrenda de paz, hay una sangre vertida, hay un Cordero inmolado, por eso es que nosotros tenemos paz para con Dios. Esto es un cuadro tipológico de la Santa Cena en el tiempo de Israel. Pero también, como el apóstol Pablo pone advertencia de no participar de la mesa de los demonios y luego de la mesa del Señor, encontramos que también en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel decía puntualmente que no podían comer ciertos alimentos de los gentiles porque estaban consagrados a los demonios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículo 15. Éxodo 34, 15. Dice así: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornican en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no pueden comer algo que está sacrificado a los dioses, ¿sí? Por lo tanto, la Escritura también dice que participar de la mesa del Señor no es como participar de cualquier otra mesa. Es algo especial. Por eso es que cuando la iglesia se junta a participar la Santa Cena del Señor, debe ser algo preparado. Hago un paréntesis. ¿Se acuerda cuando Jesús iba a participar la última mesa de la Pascua? Antes de morir, Él dijo a Pedro, vayan y busquen en aquella ciudad a un hombre que sale con un cántaro, con agua, y dígale dónde está el aposento preparado para que comamos la Pascua con el Señor. ¿Sí? Y él fue y encontró, y cuando dijo dónde está el aposento, ya estaba preparado, dispuesto, dice. Entonces, ¿qué podemos entender de esto principalmente? Que esa mesa, esa noche, es una preparación previa. Todo esto son principios para tener en cuenta de qué se trata la mesa del Señor. Veamos otros versículos donde la Biblia no autoriza participar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Números 25, versículo 3. Perdón. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Esto habla de alianzas, de participar con cosas sacrificadas, con cosas que pertenecen a lo aborrecible delante del Señor. Veamos Salmo 106, versículo 28. Salmos 106, versículo 28. En este salmo dice por qué Dios se enojó.
¿Se acuerdan que dijimos que se habían juntado en Baal Peor? ¿Cómo anda un cristiano que hace malas cosas delante del Señor? Está en Baal Peor, ¿no? ¿Sí? La palabra Baal significa Señor, el Señor peor, ¿sí? Y ahí andan cristianos que son indignos de participar delante del Señor por su comportamiento de pecado y cosas no resueltas delante del Señor, pero están: Señor, te alabamos. ¿Es Señor de gloria o es el Señor peor? Dice acá la Escritura, el versículo 28 del Salmo 106, ¿por qué se encendió el furor del Señor? Dice así: se unieron a sí mismos a Baal Peor, y ahí está. ¿Qué hicieron? Comieron los sacrificios de los muertos. Entonces, el problema de la comida es un problema ya desde la generación, desde Adán. Desde Adán viene el problema de la comida. Adán comió lo indebido y murió. ¿Sí? Es todo un tema. Ahora, nosotros sabemos muy bien que por naturaleza nos gusta lo que nos daña. ¿Sí o no? O sea, las cosas saludables medio que no, hasta ni sabor le encontramos. Qué cosa, ¿no? Comer sin sal, comer sin fritura, comer sin grasa, comer sin picante. Pero todo eso nos gusta. Nuestra carne parece que se deleita de las cosas más fuertes y prohibitivas, pero nos dañan. Ahora, fíjense en ustedes que si en lo natural encontramos esto, ¿qué sentido tiene verdaderamente en lo espiritual la mesa del Señor? Habla de juntarse justamente a comer. Pero ¿cómo es nuestra postura, nuestra posición, nuestra entrega, nuestra preparación ante esto? Esto es lo que podemos ver nosotros, que había realmente un sacrificio que Dios había establecido, la Pascua, pero un sacrificio que estaba acompañado de una comida ritual, sacrificativa, ¿sí? Entonces, el punto número uno es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel practicaban cosas que ellos no sabían lo que nosotros hoy sí sabemos, ¿sí? Ahora, fíjense en ustedes, uno se puede preguntar, ¿y por qué en la cena del Señor, en la mesa del Señor, no comemos un cordero en vez de comer pan? Porque lo que había que comer era un cordero. Eso lo vamos a ver cuando veamos qué sucedió en la historia. Punto número 2, la doctrina de la Santa Cena en la historia. Antes de la Reforma, en plena época apostólica, la mesa del Señor era muy importante. Era el síntoma más grande de la unión de la iglesia. Veamos Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el versículo 41 y 42, dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 41 y 42. Esto fue posterior al discurso, la primera predicación de Pedro el día de Pentecostés. Muchísima gente había allí reunida, escuchando y viendo lo que estaba pasando con todos esos 120 que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pedro se puso en pie y empezó a decir que no estaban borrachos, sino que lo que estaban viendo era el cumplimiento del profeta Joel en aquel momento. Entonces dice, para concluir el mensaje, Pedro dice, muy bien, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El miércoles pasado, cuando tocamos el tema de la doctrina del bautismo, dijimos que de la única forma que una persona muestra testimonio visible que es introducido a la iglesia de Cristo es cuando se bautiza. Ser bautizado es mostrar visiblemente que hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por lo tanto, la mesa del Señor, la Santa Cena, es un requisito o es una ordenanza establecida únicamente para los que integran la iglesia de Cristo. No es algo que pueden participar los incrédulos, no es algo que pueden participar los impíos, porque justamente el carácter
de la Santa Cena es conmemorativo, pero tiene muchos otros ingredientes más en cuanto a que son totalmente representativos de que yo he muerto en Cristo, yo he resucitado en Cristo también. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que dice que se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La práctica de la Santa Cena comenzó inmediatamente como una señal de unidad a todos aquellos que se habían convertido en la iglesia. Esto comenzó a hacerse de manera seguida, puesto que a través del tiempo de la era apostólica había muchas manifestaciones de gozo y de crecimiento por el testimonio de la palabra. Pero no era de la manera que nosotros lo participamos. Una mesa, pan y una copa de vino. Lo que sucedía en aquellos momentos era que la conocida Santa Cena era también llamada ágape. Era un ágape, o conocida como una fiesta de amor. ¿En qué consistía? Con una vida de comunidad que todos aquellos tenían, lo que hacían eran juntarse a comer. Comían todos. Entonces, el apóstol Pablo empezó a notar que habían ciertos abusos dentro de esas fiestas ágapes. Algunos líos se armaban. Fíjense ustedes, si trasladamos lo que estaba pasando a nuestra época y no hiciésemos nosotros, como hacen todos, el comer de un pedazo de pan y beber un poco de la copa de vino, sino que si fuese ágape, si fuese fiesta donde se juntan a comer, probablemente sucederían aquí también hoy ciertos abusos o estragos. Por ejemplo, cuando nosotros participamos de un picnic, ¿sí? Cada uno lleva lo que va a comer, ¿sí? Ahora, si yo llevo unos poderosos sándwiches milanesa y el hermano viene con galletitas criollitas con picadillo, uno puede llegar a decir, che, nos juntamos nosotros, y el hermano que tiene galleta de picadillo dice, yo puedo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando hay que escoger la comida o para satisfacerse, Pablo llama la atención porque muchos se llenaban en forma glotona comiendo, y lo peor de todo es que la misma iglesia agarraban otros con el vino y no tenían freno. Entonces Pablo pone una advertencia de algo peligroso que estaba pasando. Para que esto pudiese entenderse como una ordenanza que lleva como centro la conmemoración y el recordatorio de Cristo, ha comenzado a haber algunos puntos de discusiones a través de la historia en distintos tiempos. Por ejemplo, nosotros podemos ver lo que la conducta de estos que estaban haciendo cosas anormales fue reprendida por el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20. Fíjese lo que dice. Desde el 17 dice, abusos en la cena del Señor. A todo esto estamos hablando recién en el primer siglo de la iglesia. Ahora, ¿qué dice acá la palabra del Señor? Versículo 20. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la cena que había del ágape, habían quienes estaban realmente en conducta, estaban aprobados y había otros no. Porque ¿qué dice Pablo? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Ya había un descontrol. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Que os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, ¿qué pasaba? La cena del Señor era algo que se estaba transformando en un problema. Acuérdense, ¿quién instituyó la Santa Cena? Cristo. ¿Cuántos estaban con Cristo? 12, nada más. O sea que, ¿qué es lo que pasó allí? Primero comieron la cena de la Pascua. Comieron el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura, el vino. Hicieron todo lo que era el ritual desde Éxodo, desde la salida del pueblo de Israel. Pero cuando Jesús termina de comer, cumple con ese rito de comer el cordero, las hierbas amargas, todo. Cuando Él termina, porque dice, cuando acabaron de cenar, tomó el pan. Y acá empieza, tomó el pan. ¿Y por qué no agarró el cordero? Porque el cordero era tipología de Él hasta ese día, y a partir de ese día no había más cordero. Porque Él era el cordero que iba a ser inmolado. Entonces Él desde ese momento toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, y lo parte, que por vosotros es partido. Esto es una señal profética, lo que iba a acontecer, que Él iba a morir en la cruz del Calvario, pero también estaba mostrando la responsabilidad de nuestros pecados. Por vosotros es partido. Habla de una expresión de gracia y habla de una expresión de justicia. Él es el cordero, Él es el pan que iba a ser partido, quebrantado, pero por culpa de nosotros. Por vosotros es partido. Entonces, no hubo allí un conflicto. ¿Por qué? Porque ya habían cenado, pero ahora estaban participando de algo que a partir de esa noche Jesús hacía algo conmemorativo. Luego tomó la copa, después de haber cenado, ve que repiten, entonces dio gracia y tomó de la copa diciendo, esta copa, ese nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Hablando de un nuevo pacto, una nueva era, una nueva etapa, algo que se cumplía y algo que comenzaba. Entonces, para esa noche no hubo ese problema, pero a medida que crecía la iglesia y había más gente, ¿sí? Imagínense, nosotros aquí esta noche podríamos tener la mesa del Señor y con un par de panes y una copa servimos a todos. Pero ¿qué pasa si de pronto se convierte en 3.000 y entran 3.000 acá? No sé primero si van a entrar acá los 3.000. Ya empezamos a tener un problema. Ahora fíjense en ustedes, no era por la forma que comían, sino que era por el desorden y el abuso que hacían de no esperarse y de no entender el significado que había. Entonces corrió el tiempo con todo esto y claramente vemos, por ejemplo, para tener una idea, que Dios no había cambiado en cuanto a la demanda de cómo nosotros ofrecemos nuestro sacrificio delante del Señor. Por ejemplo, Malaquías capítulo 1, porque Malaquías tiene muchos otros versículos aparte del capítulo 3:10. Muchos lo conocen a Malaquías por el diezmo nomás, ¿no? Pero hay otros capítulos y otros versículos lindos, hermano. Dice Malaquías capítulo 1, cuando habla desde el versículo 6 que Jehová reprende a los sacerdotes, Él tiene muy en cuenta cómo es nuestro corazón delante de Él a la hora de ofrecer los sacrificios. Veamos lo que dice el versículo 7, el 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y acá aparece la mesa de Jehová. Antiguo pacto. Inmediatamente dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Siempre está puesto los ojos en el corazón de la persona. ¿Cuál es la actitud? ¿De qué manera participamos de la mesa del Señor? Y muchos en la iglesia moderna se han tomado simplemente como un acto ritualista, como que hay que hacerlo simplemente, pero han perdido el objetivo. Y amados hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue demandando esa santidad. Dios sigue demandando esa entrega. Dios sigue haciendo que lo que Cristo ha establecido como una institución se cumpla, porque es una ordenanza, es un mandamiento. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, Señor, ¿debemos evaluarnos? Sí. Señor, ¿qué herramienta debo utilizar para evaluarme? La Escritura. Y Señor, si yo veo con la luz de las Escrituras que no estoy haciendo lo correcto, ¿debo cambiar? ¿Qué diría usted? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mientras yo siga participando del pan y de la copa indignamente, seré culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuál es la manera indigna? Eso lo vamos a ver enseguida, pero tiene mucho que ver con la hipocresía. Muy bien, el correr del tiempo, los dones, los regalos, los sacrificios que traía el pueblo fueron llamados oblaciones, que son ofrendas especiales sacrificiales. Y estas oblaciones que se hacían en forma voluntaria, sacrificiales, eran recibidas por el sacerdote y el sacerdote bendecía en acción de gracia y era sacrificado como una ofrenda delante del Señor. Pero los padres primitivos de la iglesia, con el correr del tiempo han habido muchos otros reformistas después del apóstol Pablo, después de la muerte del apóstol Juan en la isla de Patmos, ha habido muchos otros reformistas, muchos hombres de Dios que podían retener justamente el principio de la doctrina bíblica. Y esos padres primitivos consideraron justamente que los elementos consagrados para la Santa Cena era el pan y el vino. Esto los obtuvo en su momento Orígenes y Basilio y también Gregorio el Nacianceno. Todos estos eran personas que traían una convicción doctrinal, pero había empezado a surgir un nuevo problema. Ya no comíamos el cordero, ya no comíamos la mesa ágape, ahora sí había un pan y había un vino. ¿Quedamos de acuerdo? Amén, quedamos de acuerdo, perfecto. Pero ahora surge otro problema. Hay algunos que decían que, y eso sostiene la iglesia de Roma todavía, ¿no?, que el pan y el vino, cuando es levantado por el sacerdote en acción de gracia, experimenta el cambio de la transustanciación, cambia la sustancia y pasa a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Por lo tanto, cada domingo en la iglesia romana se está matando a Cristo. Esto es una herejía, esto es antibíblico y estos son uno de los principales problemas que empezaba a haber. Luego empezaron a haber otros tipos de disputas entre quedar de acuerdo de que sí, en verdad, estaba allí la presencia del Señor Jesucristo. Pero comenzaron a entender que no era la transustanciación, sino era la consustanciación. ¿Y qué es esto? Bueno, algunos decían que se transformaba el pan en el cuerpo de Cristo. Pero otros decían que no se transformaba, sino que en el pan y en el cuerpo estaba la presencia física de Cristo. Tampoco era así. A todo esto, con distintos hombres de Dios que tenían mucho amor por las cosas de Dios, pero las interpretaciones siempre han sido peligrosas. Han habido muchos concilios, han habido muchos tratados sobre esto, puntos de discusiones. Cirilo, Gregorio de Niza, un tal Crisóstomo también. Pero con la llegada de Agustín de Hipona,
que tardó mucho tiempo en estudiar y llegar a esta conclusión, pudo decir justamente, no aceptando la transustanciación, sino que él dijo que lo que estaba pasando en la mesa del Señor con el pan y el vino era la presencia espiritual de Cristo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Después de la Reforma, muchas discusiones han habido, pero con la llegada de Lutero, con la llegada de la Reforma misma, ha empezado a cambiar el concepto de la mesa del Señor, pero Juan Calvino puede traer nuevamente a la luz lo que decía Agustín de Hipona y poniendo puntos principales como esto. Por ejemplo, la presencia espiritual de Cristo en la mesa del Señor, pero también era para el fortalecimiento de la fe de los santos. ¿Por qué? Porque era un símbolo de esperanza. Jesús dijo, yo no volveré a comer más de este pan, ni a beber más de esta copa, hasta que lo hagamos juntos en mi reino. Lo que estaba viendo cada vez que participamos de la Santa Cena del Señor es fortalecernos en la fe, afirmar nuestra esperanza en que Cristo viene pronto y que mi esperanza es comer con Él en la mesa de banquetes del Señor. Salmo 23. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay mesas preparadas, mesas aderezadas. Es el lugar donde por fe nosotros estaremos. También Juan Calvino dijo que es un medio de la gracia que nos permite a nosotros, los hijos de Dios, cada vez que participamos de la mesa del Señor, llegar a una profunda meditación, evaluación y santificación. Por eso es que la Escritura dice, cada uno pruébese a sí mismo. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que tener la participación de la mesa del Señor en forma periódica? Porque eso sirve como una meditación, evaluación, poder tener una convicción de mis pecados y provocar en mí la necesidad de la santificación, arreglando con el Señor, arreglando con los hermanos. ¿Se entiende? También encontramos que es un elemento común en la iglesia entre sí que produce unidad entre el cuerpo y con Cristo, que es la cabeza. Por eso es que animamos a los hermanos a que cuando participan de la mesa del Señor lo hagan con un sentido de unidad, de hermandad y con una total entrega delante del Señor. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Es bueno ver lo que se hacía una tipología del pueblo de Israel y también cómo era considerada y cómo era vista la mesa del Señor. Ahora, la Escritura nos da distintos nombres bíblicos para la Santa Cena, ¿sí? Tengo algunos conceptos o algunas palabras griegas, ¿sí?, que son traducidas. Por ejemplo, deipnon kuriakon, que significa la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, dice así, esta es la palabra traducida justamente, deipnon kuriakon, que significa la cena del Señor. 1 Corintios 11, 20, dice así, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, ¿es correcto decir la cena del Señor? Sí. ¿Por qué? Porque es bíblico. Pablo decía la cena del Señor. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué se toma esto de decir la cena del Señor y no el almuerzo o la merienda? Porque Jesús participó de la última cena, la noche de Pascuas, y allí Él instituyó que Él era el Cordero que iba a ser sacrificado. Y a partir de esa noche, esa cena pascual se transformó en la cena del Señor. Y usted preguntará, bueno, entonces, si es la cena del Señor, ¿por qué nosotros participamos domingo a la mañana?
Buenas preguntas, ¿no? Buenas preguntas. Lo hacemos por una cuestión conmemorativa y ya no ritualista, ni tampoco lo vamos a hacer por una cuestión de conceptos doctrinales secundarios. Por ejemplo, si tenemos que hacer la cena a la noche porque es cena del Señor, entonces ¿por qué muchos lo hacen sentados y otros parados cuando los discípulos estaban echados? No había mesa, no había silla. En esa época estaban recostados. Deberíamos tomar la cena recostado, ¿no es cierto? Pero sin embargo no lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es conmemorativo. Algunos lo pueden hacer sentados, otros de pie, otros postrados. No hay una exigencia. Cada uno debe hacerlo como ha propuesto, se ha preparado delante del Señor. Lo que sí tenemos que ver nosotros es que es bíblico decir la cena del Señor. También la Biblia puede mencionarla como esta palabra griega, trapasa kuriou, que significa la mesa del Señor. Recién dijimos la Santa Cena y ahora es la mesa del Señor. El versículo 21 dice, para comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, ¿qué está hablando? De que había abusos en medio de esto, pero ¿qué encontramos? Dice, pues, ¿no tenéis casa para que comáis o menospreciáis la iglesia y avergonzáis al que no tiene nada? Cuando está hablando de esto, está hablando de una infracción de la manera que lo hace. Pero la Escritura también muestra de que podemos nosotros tener una expresión de humildad, de sencillez, de participar de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el centro de esa conmemoración. Él es el centro de esa reunión. La tarea de discernir es Él, no yo. Por ejemplo, muchos dicen, ¿has discernido antes de comer? ¿Has meditado? Entonces, ¿qué es lo que hace mucho? Tomando justamente la palabra que continúa diciendo allí a partir del versículo 23. Creo que está el 24 que dice allí. 10:21 de la mesa del Señor. Sí, gracias Eduardo. ¿Yo qué dije? ¿11? 11. Cuando dicen 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Está diciendo, pruébese. Y uno dice, Señor, yo me pongo a meditar, digo, a ver, ¿cómo me porté esta semana? Si hice bien, si hice mal, si tengo pecados. Hermano, la conmemoración, hacerlo en memoria del Señor, no significa de cómo esté yo, sino lo que Él hizo por mí. Ahí es donde empezamos a tomar el sentido de la meditar, del preparar, ¿sí? Y cuando tomamos nosotros la mesa del Señor, porque haciendo referencia a lo que es justamente, gracias Eduardo, yo había anotado mal, haciendo referencia a esto dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en Corinto había muchos que iban, sacrificaban a los ídolos y luego venían a comer de esos ágapes. ¿Se entienden? Entonces decía, aquí no hay orden. Aquí está habiendo un problema. Usted lo acabo de ver prendiéndole velas al gauchito Gil allá y viene a participar de la mesa del Señor acá. ¿Se entiende? Pero usted acaba de salir en la televisión en la peregrinación de San Cayetano y viene aquí a... ¿Cómo es el tema? Nos pongamos de acuerdo. Están participando de la mesa de los demonios y vienen a participar de la mesa del Señor. Eso es lo que estaba pasando. No se olviden que la iglesia en Corinto tenía mucha gente que también participaba de todo el paganismo que había allí. Entonces él empezó a poner en orden todas estas cosas. Lo que ve Pablo aquí es que participar de la mesa del Señor no es para cualquier persona. ¿Por qué? Si nosotros hiciésemos de la mesa o la Santa Cena un comedor comunitario, podría entrar cualquier persona a comer
del comedor comunitario. Pero no le llamemos a eso mesa del Señor. ¿Se entiende? Lo que estaba pasando en Corinto es que como era fiesta de amor, como era un ágape, como todos se reunían a comer, venían gente a comer y participaban y algunos decían, che, qué rico que está esto, y comían más y otros decían, qué bueno que está el vinito, y le daban más al vinito. Pablo dice, esto no es así, esto no es la manera. Había que corregir y es lo que estaba haciendo Pablo. Por eso dice en el capítulo 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es una enseñanza. Por eso es que estamos siempre corrigiéndonos. También la Biblia hace referencia a una palabra o algo, una mención lícita también como klasis tou artou, que quiere decir el partimiento del pan. Partimiento del pan. Veamos de nuevo Hechos 2:42, que recién lo hemos leído. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Acá aparece el partimiento del pan. Y en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, encontramos el versículo 7, que dice así también la Escritura en cuanto a esto. Comparemos estos dos versículos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba diciendo, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Acá aparece un ingrediente más. El primer día de la semana, el partimiento del pan, la Santa Cena, el primer día de la semana. Pablo estaba haciendo algo que recibió del Señor, él lo estaba enseñando. Entonces podemos tener muchas pruebas bíblicas de que también se puede decir que la institución de la cena del Señor es para el día domingo, salvo casos especiales, que uno tenga que ir a una casa para llevar la mesa del Señor a un hermano que no puede participar de la comunión por algún impedimento físico. Pero es algo instituido para la iglesia y en forma pública, para todos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Señor Jesús, delante de sus discípulos, tomó el pan, lo partió y los dio. Eso quiere decir que la mesa del Señor debe ser exhibida y debe ser pública entre la congregación, la iglesia, y todos deben participar del partimiento del pan. Y el último nombre que se le puede dar es la palabra griega Eucaristía, ¿sí? Que mucho la iglesia romana la utiliza y que significa acción de gracia. Acción de gracia. Y también una palabra griega que es eulogia, que muchos han puesto nombre de mujeres, ¿sí? Eulogia, que significa bendición de gracia, ¿sí? Una bendición. Entonces la palabra Eucaristía significa acción de gracia también. Se le puede llamar a la mesa del Señor acción de gracia. ¿Por qué? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. Versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Acá la palabra es eulogia, ¿sí? Bendición. Se le llama la copa de bendición. Y podemos ver también nosotros, haciendo referencia al capítulo 11, versículo 24, que dice así, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comienza como una acción de gracia, da gracia y entonces sirve. La expresión de la Santa Cena es muy importante, puesto que Jesús hizo esto. Mateo 26 dice lo siguiente. Esto fue en la noche de la última cena. Mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dice, les dio diciendo, bebed todos de ella. En el versículo 26 encontramos la palabra y bendijo. Entonces partió el pan. Y en el versículo 27 encontramos habiendo dado gracias. ¿Sí? Encontramos aquí estas dos palabras, Eucaristía y eulogía, que hace referencia a que es una expresión de acción de gracia y de bendición. ¿Por qué nosotros venimos a participar de la mesa del Señor? Porque venimos con acción de gracia por la obra sacrificial de Cristo y venimos también a recibir a través de esa expresión de gracia la bendición. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Vamos a ver ahora la Santa Cena como una institución, como una ordenanza. Y ya vamos a ir cerrando el punto. Una institución u ordenanza establecida directamente por Jesucristo. Aquella noche el Señor Jesús, dice, tomó el pan, ¿sí? Habiendo dado gracias, Él lo bendijo, lo partió y les dio a sus discípulos. Esta institución, como el bautismo, ha sido hecha con una sola dirección: bendecir a la iglesia y alimentar a la iglesia con el mismo sentido de que Cristo es el pan de vida. Preste atención. Un día Jesús dijo esto: yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué pasó con la multitud que escucharon decir esto a Jesús? Se gozaron, glorificaron al Señor, quebrantados, lloraban. No, ¿qué pasó? Se ofendieron, murmuraron y se escandalizaron. Según algunos comentarios dicen que se cree que había una corriente sectaria de que promovía el canibalismo, se comía ritualmente a una persona consagrada, ¿se entiende? Entonces ellos nunca esperaron que Jesús diga: el que come mi carne y bebe mi sangre. Se ofendieron y se fueron. Cuando Jesús le dice: vosotros también queréis iros también, a los discípulos, Pedro dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos entendieron que comer a Cristo, porque no es comer de, sino a, el que come mi carne y mi sangre, comer a Cristo y beber su sangre. Para el que no entiende, el que no tiene fe, el que está muerto en delito y pecado, el impío, el incrédulo, no lo entiende. Pero esto, para los que hemos recibido la vida del Espíritu Santo, la vida de Cristo, a través del Espíritu, nosotros podemos entender. Por la fe podemos creer, algo que el mundo le es locura. Entonces, ¿qué está hablando de esto? De que Él es el pan de vida. Tener a Cristo es recibir su vida en nosotros y tenemos la esperanza venidera de la gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Jesús dijo esto, fíjense, ¿se acuerdan cuando dice en memoria de mí? En memoria de mí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando entendemos en memoria de Él? Nos sentamos con el pan y nos ponemos a imaginarnos cuando Jesús estaba en la cruz. Es una manera que hacemos, ¿no? Tratar de imaginarnos cuando Él estaba en la cruz y todo lo que padeció. Es lícito hacer eso, no está mal. Pero lo que Jesús estaba diciendo aquella noche, que cuando coman el pan, lo hagan en memoria de Él, está diciendo: recuerden lo que les dije, que el que me come y bebe mi sangre tiene vida. Y no está haciendo referencia a comerlo a Él, sino que el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz y la sangre derramada a propiciación de nuestros pecados, yo pude creer en la obra expiatoria, yo soy salvo. Por lo tanto, esa institución habla de la sustitución del cordero por el pan. Ya no había más cordero, porque Él era el cordero, el que moría. Si no, tendríamos que seguir nosotros con el ritual de comer el cordero. Hay ciertas partes de la religión árabe que todavía ellos sacrifican corderos. Ellos todavía lo hacen por una cuestión ritualista.
No tiene nada que ver con Cristo porque ellos no creen en Cristo como el Mesías. Pero todavía ellos tienen cosas ritualistas. Y si nosotros tendríamos que decir, bueno, tenemos que seguir matando y sacrificando corderos y comiendo corderos, estaríamos quitando de lado de que Cristo es el Cordero de Dios y que Él es el que ha muerto. Por eso es que a partir de ese momento Jesús come el Cordero Pascual, termina y da cumplimiento con el ritual que venía desde la salida de Egipto, y Él deja la cena a un lado y después de haber cenado toma el pan y dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es hacer memoria de mí? Justamente, recuerden lo que les dije, que el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Cuando nosotros estamos comiendo el pan, estamos recordándonos a nosotros mismos que hemos creído en Él y que no hemos deleitado en la fe que nos ha dado el Padre para creer, y que podemos participar entendiendo de que somos salvos por los méritos de Jesucristo. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. El símbolo reemplazado por lo real. El Cordero era un símbolo y ahora Cristo está diciendo: yo soy el Cordero. Yo soy. Jesús partió el pan ante la vista de sus discípulos, y por eso es que la mesa, Santa Cena del Señor, debe ser vista en la congregación. Es un mandato de parte de Cristo. Veamos Lucas capítulo 22, 19, ya vamos terminando. Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice así la Escritura: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Memoria de mí. Está haciendo referencia a que podamos discernir lo que realmente significa hacer memoria. Es un recordatorio, es una conmemoración, pero también es un recordarnos a nosotros mismos lo que sucedió en nosotros por el sacrificio expiatorio de Cristo. Esto está muy ligado con la ordenanza instituida ya por el apóstol Pablo a través de lo que recibió de Jesucristo, cuando Pablo dice en 1 Corintios 11, 23, dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan o bebieres la copa del Señor, la muerte anunciáis hasta que Él venga. Y acá comienza Pablo a decir los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero tenemos que ver que el significado de la mesa del Señor es la representación simbólica de la muerte de Cristo. El cuerpo partido en la cruz y su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Segundo, la participación del creyente con Cristo crucificado. Pablo lo tenía muy en claro, por eso escríbete en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso te manda a que cada uno pruébese a sí mismo. No coma sin discernir. ¿Por qué? Porque cuando usted come, se está recordando de que usted murió con Él y que ya no vive usted. Por lo tanto, debe usted examinarse siempre. También es una clara representación de nuestra unión con Cristo. Lea usted después Colosenses y habla de que en Él fuimos
crucificados, con Él fuimos sepultados, con Él fuimos resucitados. Habla de que nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Y por supuesto que representa la unión de creyentes entre sí. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? ¿Quiénes no pueden participar de la mesa del Señor? Lo que podemos ver nosotros es que, primero, esta ordenanza ha sido instituida a los 12 apóstoles y Pablo la hace evidente en la iglesia de Corinto para los creyentes. Por eso es que pone en advertencia los abusos que había. ¿Cuáles eran abusos? Participaba gente incrédula, acababa de sacrificar a los ídolos y venía a participar de la mesa del Señor. Habían aquellos que lo hacían indignamente porque solamente lo hacían para comer y emborracharse, pero no lo hacían entendiendo de qué se trata. Nosotros tenemos unos requisitos que dice acá, de manera, versículo 27, ya termino, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiero aclarar qué significa indignamente. No dice que no somos dignos, sino que no participemos indignamente, que es otra cosa, no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo podría llevar esto a la analogía del matrimonio. Por ejemplo, yo puedo decir que yo no soy digno de tener la esposa que tengo, ¿sí? Pero lo contrario sería de que con todo lo que ella hace, cómo cocina de rico, cómo me cuida, cómo atiende, todas las cosas, yo no la trate dignamente. Esa es otra cosa. Una cosa es que yo no me sienta digno o que no lo haga sentir a ella digna, ¿sí? Y otra cosa es que yo no trate dignamente a ella. Muy bien, no está diciendo acá que nosotros no somos dignos. ¿Por qué? Principalmente, ninguno merecíamos la salvación. Por gracia hemos sido salvos. Pero lo que está diciendo es que nosotros no participemos indignamente. Quiere decir que no lo hagamos sin entender lo que estamos haciendo, sin comprender el significado de esta ordenanza. Si no fuese importante, Jesús no lo hubiera establecido como una ordenanza, pero Él dijo, yo no comeré más de este pan y beberé más de esta copa hasta que lo hagamos conmigo en mi reino, pero ustedes deben participar. Es una ordenanza, por lo tanto tiene un valor impresionante. Es uno de los sacramentos que habla justamente de nuestra verdad, de nuestra fortaleza espiritual, de nuestra relación como miembros de la iglesia, de nuestra esperanza y también como un medio de gracia para santificarnos todo el tiempo en meditación. Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. De esto desprende la pregunta, ¿puede un niño participar de la mesa del Señor? No puede. ¿Por qué? Porque no tiene un niño la capacidad de probarse a sí mismo. No puede un niño hacerlo en memoria del Señor. No puede tener un niño la convicción de poder reconocer su culpa y sus pecados. Por esa razón, esto está calificado para personas que dan testimonio de su conversión, que tienen obediencia y que están en sujeción del Espíritu Santo. Muchas veces podemos tener la confusión, tanto con el bautismo como con la Santa Cena, de que los niños son inocentes. Y la Escritura en ningún lado dice que los niños son inocentes. Dice que todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Y el apóstol Pablo está diciendo de que debemos probarnos y examinarnos antes de participar. Lo que debemos entender es, los papás, no mezclar nuestras emociones con las convicciones. Todo papá decimos, pero mi hijo adora, yo lo veo cantar en la casa. Mi hijo agarra su Biblia y lee. Está bien, ¿por qué? Porque es el ejercicio natural de la enseñanza que usted hace con su hijo. Es natural. Si usted es un mecánico, su hijo de 4 años va a andar jugando con el triciclo y la llave francesa. Pero no porque sea un mecánico. Simplemente porque veo lo que usted hace, él lo va a hacer también. Eso se llama vida anástrofe. Es la vida que aprendemos y la copiamos. Pero no hay un sentido genuino de convicción de pecado. Entonces, el peligro que tenemos los papás es decir, no, pero que mis hijos ya tienen a Cristo. Hermanos,
debemos entender que es la mejor noticia que tu hijo tenga a Cristo. Es lo que todos los papás esperamos. Pero el fruto del arrepentimiento es lo que va a determinar si realmente tiene a Cristo o no. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ahora, hay que tener cuidado con la confusión de textos bíblicos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, dejad venid a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. No está diciendo que por ser niños son salvos, sino dice de los tales, los que son tales, los que son como los niños, hablando de la capacidad de poder creer en forma dócil y sencilla. Pero si decimos que nuestros hijos son inocentes y no tienen pecado, Jesús vino a morir por pecadores. Y si yo digo que mi hijo no tiene pecado, entonces Cristo no murió por su hijo. Y nadie puede salvarse si no tiene la muerte sacrificial de Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces debemos tener mucho cuidado, pero como dije al principio, hay puntos doctrinales que tienen más de 600 años que esta noche no lo vamos a arreglar. Estamos viendo lo que la Escritura dice y podemos tomar la evidencia que cuando dice cada uno pruébese a sí mismo. Mi hijo que tiene 7 años no tiene todavía la capacidad de meditar espiritualmente de sus pecados. ¿Cuándo son los tiempos? Lo dije el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Tecnión, tecnón y huyos son 3 etapas en la vida de Cristo: niño, joven y adulto. Niño, cuando nace y es consagrado a los 8 años, pero joven es cuando aparece allí a los 12 años en el templo, deslumbrando con la sabiduría que tenían los doctores de la ley, y luego aparece a los 30 años, plenitud de un hombre que dice, recibe el espíritu de la adopción del Padre, tú eres mi hijo amado. Jesús comienza su ministerio a los 30 años, siendo Él el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que culmina Pablo diciendo? Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo que hacemos al impedir que alguien coma y beba si es un incrédulo? Pues estamos librando de un juicio, ¿o no? Lo estamos librando de un juicio. Hay personas que se han ido de la congregación porque le dijimos, hermano, necesita estar bautizado para participar de la mesa. Bueno, pero en la iglesia católica no me piden eso. Vaya a la iglesia católica. Yo lo estoy haciendo por su bien. Porque ¿qué dice la palabra? Juicio, come y bebe para sí. Nosotros somos llamados para gozar de la justicia y no del juicio. Ahora, ¿por qué voy a participar del juicio cuando estoy entendiendo que debo poder discernir, entender lo que hizo mi Señor en la cruz del Calvario? Y añade, ¿cuál es la consecuencia? Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 3 cosas, 3 juicios temporales. Fíjense, enfermos, debilitados y muertos por beber y comer indignamente. Ahora, estas 3 consecuencias es por no hacerlo como dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Con una convicción, con un discernimiento y con una preparación previa. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una conmemoración de un hombre común. Es la muerte expiatoria de Cristo. Y yo debo tener mi convicción de que cuando estoy participando de esa mesa, yo mismo morí en Él, resucité juntamente con Él. Yo mismo me santifico en la esperanza de su venida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos encontrar de esto? Que la iglesia tiene el privilegio de participar de este medio de gracia porque Cristo lo ha instituido y es para nuestro bien, es para nuestro favor. Muy bien, las explicaciones que da tanto el Señor Jesucristo y lo aplica también el apóstol Pablo, dice, esto es mi cuerpo, ¿sí? También ha habido muchos puntos de discusiones, por eso la transustanciación, la consustanciación, el tema de que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, ¿sí?
Bueno, lo que podemos nosotros interpretar es el simbolismo de que el pan habla de que es el cuerpo de Cristo como un símbolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él fue molido por nuestras transgresiones. Como el trigo para llevar fruto debe morir. ¿Sí? Como el trigo debe ser molido para ser elaborado el pan. Él es el pan sin la levadura. En Él no había pecado, no hay hipocresías. Entonces vemos claramente la tipología y no algo que se puede decir que literalmente es. Y lo que dice levantando la copa, esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Y añade que por muchos es derramada. Aquí estamos viendo nosotros que hay un cambio. Hebreos dice, el pacto antiguo lo ha dado por viejo y está pronto a desaparecer, pero este es un nuevo pacto, basado en mejores promesas, un mejor pacto. Este pacto que es hecho por muchos, no dice por todos, porque dice muchos y no por todos. ¿Por qué lo dice? Porque este pacto es un pacto de gracia manifestado entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo tuvo un pacto eterno, como podemos ver en la Escritura, cuando Jesús dijo, Padre, consumado es, lo que me diste, he acabado la obra, he consumado la tarea. Por esa razón es que los que estamos en el pacto de la gracia del Señor tenemos la seguridad absoluta de nuestra salvación y claramente podemos descansar en la esperanza de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Esta realidad nos lleva a poder entender que tanto el bautismo como la Santa Cena, la mesa del Señor, son dos sacramentos importantes y que marcan justamente una ordenanza que exige una preparación. Si la iglesia comienza a participar preparándose, si la iglesia comienza a participar entendiendo, discerniendo, va a alcanzar muchas cosas realmente preciosas en el orden de la bendición. Participar de lo más glorioso, la expresión de la muerte del Cordero de Dios. ¿Pero qué significa participar indignamente? Hacerlo sin entender, sin discernir, como un ritual más. Es un problema, ¿sí? Tampoco la mesa del Señor es ofrecer al Padre, porque es un recordatorio conmemoral de la muerte sacrificial de Cristo. La mesa del Señor no es un acto para purificación a través de yo como me purifico. No, es un simbolismo conmemorativo, pero no es que yo como y me hago más santo, ¿sí? Hay gente que dice, ay, me salió unas malas palabras y hoy acabo de participar de la Santa Cena, ¿cómo voy? No, no es algo místico, ¿sí? Es algo que debe suceder en nosotros, en nuestro espíritu, ¿sí? Y tampoco la Santa Cena es para esperar los domingos a los cenadores, ¿sí? Que vienen de Santa Cena en Santa Cena. ¿Cuándo es Santa Cena? El domingo que viene. El domingo voy, ¿sí? No tiene sentido eso, hermanos. Eso es un mero ritualismo que no tiene sentido, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima cena, hermano. No, es en todo tiempo participando los unos con los otros en nuestra manera de andar y de vivir. Muy bien, ¿quedó claro, amados hermanos? ¿Sí? Hay cosas que tienen mucho trasfondo histórico, que si la tendríamos que ver nos va a llevar mucho tiempo. Pero de acuerdo a las Escrituras, tiene grandes esperanzas. Y la esperanza más grande es que lo haremos con Cristo en su reino. Hay una mesa, hay banquetes, ¿sí? Hay una gran cena que vamos a tener en el reino de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Por eso que el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo, como Él es santo. Amén.